Pasaba una hora, poco más o menos, del cierre oficial del cementerio por aquel día. El sujeto del pelo blanco y el peine para el tupé, puesto allí por el obispado en su día, para las obras y para vigilar las andanzas y fechorías del administrador y sus secuaces, ahora tan pringado como ellos, de basura, si se me permite. Había cogido el teléfono portátil de su coche, idéntico a los que salían en las series de los años 70, de esos que necesitabas de un porteador para que te lo llevase, y había telefoneado a mi jefe, administrador del cementerio, el que había colocado allí a Baldomero para que cerrase, que ya andaba en su casa chalet de la sierra, tumbado a la Bartola, al fresco. Y como suponía que mi jefe estaba por debajo del que fue rechazado por el Opus, huelga decir que a poco tomó un avión, de haber podido, para personarse en la verja de entrada del cementerio en tan solo 25 minutos, sin saber conducir o conduciendo de una manera extremadamente torpe, para ser más exactos, cuando lo normal, dentro de los límites de velocidad y urbanismo, hubiera sido haber precisado de al menos cerca de 50. Y ya estaba allí la policía municipal al completo, pues había gente del mismo grupo religioso dentro del Ayuntamiento de Madrid, que acudieron con tal de no oírle ni sufrirle. Entre ellos, uno de los peces gordos de la Concejalía del Interior y Seguridad, a quien había llamado el hombre del peine, que le trataba con motivo de algunas adjudicaciones de obras de su colega concejala, de las que pillaba alguna que otra comisión. Con su señora esposa desmayada y atendida por los servicios médicos de emergencia, llamados más profesionalmente servicios de asistencia municipal de urgencia y rescate, y con su señora madre, más acartonada que nunca, pero sin inmutarse. Tuvo que insistir el tipo, cacheteando las mejillas de la respectiva, hasta obtener respuesta, para cerciorarse que no había muerto del todo y no llamar así a los de la funeraria. Llegó el jefe, el administrador, sin vestir, en calzón corto y camiseta, que le hacía perder todo el hastivo, ya no de autoridad, sino de hombría, y se acercó a la verja cerrada, donde un plantado baldomero, junto a su chisco, impedía el paso a todo aquel que lo intentara, por mucho que el hombre del obispado había pedido, ordenado, incluso a los municipales, que llevaban pistola y algún subfusil, que abriesen la puerta del cementerio. Los agentes no lo hicieron, pues rebasaba su competencia y carecían de autoridad, pues no había orden judicial por medio, el recinto era privado y no se había cometido ningún crimen. Habíase personado hasta el hombre fuerte del ayuntamiento para aportar su presencia e intimidación. Llevaba incluso escolta y conductores y otro coche delante del suyo para abrir camino con mucha pompa y cachivache. Pero también fue en balde, por lo que solo quedaba el jefe, y no por su don de gentes precisamente, o por su ímpetu arrollador, sino que era el único que disponía de llave, y con la misma se dirigió al candado. «Yo de usted no lo haría», le advirtió Baldomero. «Hombre, Paco, ya está bien, ya está bien». «No abra», zanjó. «El cementerio está cerrado». «Pero, hombre, Paco, ¿qué estás haciendo? Que mira a la que estás liando». «El cementerio está cerrado».
El aspirante rechazado a hombre del Opus miró a mi jefe con una mirada que le reprochaba que hubiese perdido un minuto en un asunto que tenía que haber estado ya resuelto con una sola presencia o con la llave, y le emplazaba a encontrar un buen paredón donde fusilarían al maldito bastardo que había osado cuestionar su autoridad y la había ridiculizado ante su madre, su señora esposa y la policía municipal. Mi jefe, como se suele decir vulgarmente, se cagó en los pantalones. Era un tipo por lo general cagón. Dudó y metió la mano. Era algo que se le daba muy bien, meter la mano para sacarla llena. Pero en esta ocasión tenía que meterla en la boca del lobo, pensaba casi en voz alta. En la verja, en el candado, en el dominio de Paco, el mamón que había puesto el mismo de guarda en su propio cementerio y ahora le estaba dando uno de los mayores problemas con los que se había enfrentado. «No lo haga, señor», pidió Baldomero. «¿Pero cómo que no lo haga?», susurró el jefe enojado, pero consigo mismo. «¿Pero cómo que no lo haga? ¿Es que no ves la que has organizado? El cementerio está cerrado». «Bueno, pues ahora lo abro», resolvió mi jefe. «¡Quita! Está cerrado hasta mañana», se obcecó Baldomero. «En la pared hay un cartel con el horario». «Me cago en todo lo que se menea», siguió el jefe por lo bajo. «Vale, está cerrado, lo que tú digas, pero quita, déjame pasar». «Lo siento, está cerrado y no pasa nadie. Hasta mañana». «Vale, te lo dije yo. Bien hecho, enhorabuena. Te daré un diploma si quieres, pero déjame pasar». «No pasa nadie. Usted mismo lo dijo». «Pero es que soy yo. Me cago en Dios y en la Virgen. Soy yo. Abre la maldita puerta o quítate para que la pueda abrir yo». «Me da igual quién sea o quienes sean. No pasa nadie. Usted mismo lo dijo. Y la puerta no se abre. Hasta mañana. El cementerio está cerrado». El jefe no pudo reprimirse por un instante y, aferrándose a los hierros verticales como si estuviese en la cárcel, gritó para adentro: «¡Dios!». Y luego se giró hacia el hombre del obispado para decirle: «Que dice que no abre, que el cementerio está cerrado». El hombre del obispado, incrédulo, asombrado, boquiabierto, ojeroso de ira, aunque a simple vista calmo y sosegado, se acercó hasta la verja, se agarró con parsimonia y relajado, aferrándose a los hierros. Baldomero ni se inmutó, ni Chisco. No inspiraba ni temor, ni reverencia, ni autoridad, ni nada el individuo. El añorante del Opus tomó todo el aire que pudo, calculando, tomándose su tiempo. Los nudillos se le estaban poniendo blancos, aunque no tanto como el ralo cabello de lo que apretaba. Echó la cabeza hacia atrás, expiró, volvió a aspirar, abrió la boca, todo lo que le daba de sí, mostrando el cielo de todos los puentes, empastes, huecos y artificios de los dientes. Empujó los hombros también hacia atrás, junto a la cabeza,
para ayudarse con ellos en el impulso que tomó con cabeza los mismos y los brazos para proferir con todas las pestes, las males, las plagas y las ofensas del infierno. ¡Abre la maldita puerta del cementerio, maldito hijo de la gran perra! Para proseguir con un no menos cariñoso. ¡Abre la puerta del cementerio! ¡Me cago en Dios y en todos los santos del firmamento! Y como zarandeaba el cuerpo, aferrado a los hierros, una y otra vez, si bien la verja apenas se resistía, pues el hombre carecía de cualquier fuerza. Acabó por marearse y desplomarse, medio desmayado, como su señora esposa, pálido, frágil, anciano, mascullando entre dientes descolocados, babas y espuma. ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡Matad a ese hijo de perra! Y cuando todos, ya todos, le miraban a Baldomero, firme en su puesto, con su fiel y leal perrachisco a su lado, se limitó a afirmar: «El cementerio está cerrado». El hombre del ayuntamiento debía ser alguien importante. Una parte significativa del presupuesto municipal, de los impuestos que religiosamente pagamos los ciudadanos, indico religiosamente, porque casi diría que hay que tener fe en que luego estos reinviertan en el beneficio y bienestar de la ciudad y de los que en ella viven, y con su parte la mantienen. Se lo comía el tipo. Los 7 chicos malos y duros y peligrosos que le acompañaban miraban a Baldomero con aire desafiante y vigilaban los alrededores de la puerta de entrada al cementerio, como si realmente el tipo para el que trabajaban fuese alguien. Se congregó una pequeña multitud en torno. Parecía aquello una actuación de cuerpos de élite del Estado, por secuestro, toma de rehenes, terrorismo, de la que se estaba organizando. Un abuelillo de los fijos del parque, para su partida de dominó por las tardes y sus paseos matutinos, que tenía a quien le había convertido en viudo en un nicho alto de uno de los patios nuevos, le llegó a preguntar al hombre importante: «Jefe, jefe, perdone, ¿qué está pasando?». Y el hombre importante se dio por ofendido. A su parecer, le tenía que haber tratado al menos de su excelencia, como se había dignado aquel viejo a dirigirse a él. Maldito viejo. Lo cierto era que a pesar de toda la parafernalia de la que se rodeaba, de todo el poder y dinero que derrochaba, nadie sabía quién pretendía ser aquel señor bajito de traje caro y 7 matones escoltándole. Nadie lo sabía, y nadie tenía el más mínimo interés en él, por triste que sonase, ni siquiera para matarle. Pero él estaba allí, por lo que estaba, con su título universitario comprado y el pasado de su padre en el partido, y los movimientos de terrenos y pisos de sus hermanos. «Jefe, jefe, perdone, ¿qué está pasando?». «Déjame, maldito viejo. No eres nadie para dirigirte a mí. Muérete y deja tu espacio a otro y tu pensión vacante». El anciano se le quedó mirando, extrañado, como si estuviese en medio de una pesadilla, o en otro tiempo, o en el tiempo actual, pero en otro lugar. «Maldito desgraciado enano», le contestó, y alzó el cayado dispuesto a refrendar sus palabras con el gesto. Pero uno de los perros guardianes del enano le paró el brazo y le propinó una puñada buena en las costillas que hicieron que el abuelo doblase y perdiese el resuello. Y luego
Se escabulló entre la pequeña muchedumbre. Eran discretos los matones, y muy duros, y muy buenos. El viejete me haría sangre, más aún durante unos cuantos días. Luego volvería a la normalidad. Eso si el corazón, el hígado, la tensión o la cadera no se lo llevan por delante antes. El hombre del ayuntamiento hizo que 2 dotaciones de bomberos se personasen a las puertas del camposanto. Todo un derroche de medios y una demostración de influencias. El hombre que siempre había querido ser del Opus, el que el obispado colocó para que vigilase en el cementerio, el del peine en el bolsillo bien visible, tenía amigos importantes. Quiero que abran la puerta del cementerio, cueste lo que cueste, que hagan lo que tengan que hacer. Y masculló al oído de su amigo del ayuntamiento. Te juro que no lo perderás. En la próxima comisión te daré lo que me pidas. Pero haz que abran la jodida puerta. Y arresta al guarda y a su perro y mételos en un calabozo y tira la llave. Quiero a ese hijo de perra muerto, y si no puede ser, arruinado, perdido, hundido, acabado. El hombre bajito, chiquitín, se estiró cuanto pudo, colocándose casi de puntillas. Las alzas que llevaba con plantillas en los zapatos no le hacían mucho, la verdad. ¿O acaso es que fuese todavía más pequeño de lo poco que aparentaba calzado? El oficial de guardia de los bomberos se llegó a él, siguiendo las indicaciones de todos los que aguardaban expectantes el devenir y la conclusión de los acontecimientos. Era un hombre grande, fibroso, decidido. Parecía el hermano mayor del concejal. Tenía que mirar hacia arriba para dirigirse al bombero, por lo que, intimidado, trató de imponerse y ganar la posición con la voz, agravándola y repartiendo instrucciones. Abran la puerta inmediatamente, por medios mecánicos o manuales, e inmovilicen al sujeto y a su perro. El oficial le miró extrañado. No parecía que la situación entrañase ningún riesgo, ni que nadie anduviese en peligro, ni señales de fuego, accidente o rescate. Y el enano del ayuntamiento ni le había dado las buenas tardes. Todos los políticos eran iguales, pensaba el bombero. Chusma. Llegaban, se aseguraban el futuro y el de los suyos, manchándose las manos, llenándose los bolsillos, y se iban. Y sin embargo, se había ganado el puesto, y luego el cargo, y seguiría allí cuando el concejalucho de pacotilla se marchase con una patada en el culo del siguiente. Le echó una mirada despectiva, y se volvió a organizar a los suyos, a cumplir su trabajo. Lo lamento, señor. La situación no reviste ningún peligro ni emergencia para nuestra intervención, informó el oficial de bomberos. El sujeto no está dispuesto a soltarse de la verja, a la que se aferra con uñas y dientes, y no está dentro de la legalidad el intervenir de un modo drástico o violento. No ha habido denuncia. Se trata de un recinto privado. El sujeto cobra una nómina de los propietarios del mismo, por lo que afirma que cumple con su obligación de no permitir el paso de nadie en horas de cierre. Y ni hay fuego, ni rescate, ni emergencia alguna. ¿Usted sabe quién soy yo, oficial?, preguntó el hombre del ayuntamiento entre dientes, rozando la desesperación. ¿Un político, tal vez?, respondió el oficial con sorna. ¿Insinúa usted que va a perjudicarme acaso? ¿Que pretende abrirme un expediente por cumplir mi trabajo? ¿A quién tendré que informar de que usted abusó y este despliegue de medios innecesarios? Se aproximó tanto a su interlocutor
que con la barbilla le podría haber peinado con la raya en medio. El político, rojo de ira, rubicundo, iba a haberle contestado, pero alguien tiró de él, uno de sus hombres, uno de sus escoltas, que parece hacer las veces de hombre de confianza y cerebro. Muy bien, oficial. Buen trabajo, asintió con un gesto de cabeza. Su presencia aquí nos seguirá siendo necesaria. El escolta era tan alto como el bombero y bastante más fornido. Le estamos muy agradecidos y le rogamos disculpe las molestias que le hayamos podido ocasionar. Informaremos positivamente de su labor desde nuestra concejalía. Muy bien, asintió el oficial. Entonces nos vamos, y con gestos de hombres prudentes y comprensivos, cada uno marchó por su lado. Eran cerca de las 9. Cerca de la noche. La luna ya asomaba, dejándose ver entre las últimas luces del día. Discreta, redonda, dominante, eterna. El cansancio hacía tiempo que había hecho mella en los hombres, incluso en Baldomero. La pequeña aglomeración se había dispersado algún tiempo antes. Allí no había gran cosa que ver, ni sangre. Todos estaban prácticamente desesperados. Todos, menos Baldomero y Chisco. Hubiese muerto antes que errar o ceder en el cumplimiento de su cometido. El hombre que quiso ser del Opus había mandado a su madre y a su señora esposa a casa en un taxi, una vez recompuesta la segunda. El hombre del ayuntamiento seguía allí, al pie del cañón, mostrándose tan pequeño como realmente era, con el nudo de la corbata aflojado y un menú infantil de la hamburguesería de la esquina en la cajita en la mano. Y el jefe, apesadumbrado, cansadísimo, mayor, agotado, con sus calzones ridículos, su camiseta a 4 tallas más grandes, sus piernacillas delgaduchas y blanquecinas, recorridas por algunas venas azuladas, sus zapatillas de tenis, que no iban en absoluto con él, con el teléfono en la oreja, tratando de convencer a su mujer de que no le esperase cenar, que aquello se metería en más horas y que iba para largo. Y Paco, al que todos o casi todos decían Baldomero, firme, plantado, aferrado a la verja con una mano en cada hoja. Y Chisco, su fiel y leal perra, a su lado, junto a él. Y nadie cedía, ni él en su afán de preservar las buenas costumbres, el horario de cierre y el cumplimiento del deber desde su riguroso punto de vista, ni los otros en su empeño y obcecación por entrar a aquellas alturas costase lo que costase, sin ningún motivo aparente, salvo el del orgullo malentendido y los testículos. El del Opus, el que siempre se denominaba así, y no acabó nunca de aceptar su rechazo, no sabía qué hacer ni qué decir. Ya se había llevado un buen revolcón ante su madre y su señora esposa, y ahora que no estaban, que se habían ido, ya casi le daba igual lo que ocurriese, pues no iban a estar presentes para presenciar el desenlace y posible triunfo de su hombre e hijo. El jefe, temiendo las posibles represalias del hombre del Opus, calculando cuánto le costaría aquello, cuál sería el tamaño del sobre, el más adecuado para aquella afrenta. Se estaba acostumbrando muy mal el desgraciado, pensaba. Claro, que habían sido ellos los que le habían educado de aquella manera, a base de darle sobrecitos cada semana con un porcentaje de las ganancias en B, para que se callase, para que cerrase la boca, para que hiciese la vista gorda.
Les estaba saliendo más caro que un hijo tonto, seguía pensando, mientras sonreía para sí. Y los hombres duros se inquietaban. Ellos eran hombres de acción y olían la sangre a kilómetros de distancia. Y allí podía haber sangre. Y se impacientaban. Pero al parecer no podían actuar. Todavía no. Y se impacientaban. La paciencia no era una de sus virtudes, precisamente. El concejal se terminó su batido con helado del boss infantil y montó el cochecito que le había tocado de juguete regalo. Otro más para la colección. Lo introdujo en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje caro y con la mano llamó al encargado de su seguridad. Sí, señor. Se presentó este. Entrad, coged al tipo y abrid el jodido cementerio. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga, ¿entendido? Ordenó en un susurro y con un tono que nadie diría propio de aquel tipo. Entiendo, asintió el guardaespaldas. El hombre llamó a varios de sus hombres y les dio las instrucciones. Luego, todo ocurrió en muy poco tiempo, en apenas un instante. Uno se colocó delante de su cliente, el cliente siempre protegido por lo que pudiese pasar. El concejal sonrió prepotente. Además, el cochecito que le había tocado con el menú infantil Kinder Happy era nuevo y no lo tenía repetido. Otra alegría para el cuerpo. Los 6 restantes formaron 3 grupos de 2 hombres cada uno, y los 6 se encaramaron a las verjas de ambas puertas y del muro para escalar y colarse en el interior del recinto. Lo consiguieron. Baldomero se soltó de su puesto y se dirigió al primero que se llegaba a él. De un golpe que nadie supo ver ni averiguar de dónde lo había sacado, dio con el corpulento hombre en el suelo, inmovilizado. Se tiró de un salto al cuello del segundo y le practicó una especie de candado que le hizo doblar e hincar las rodillas en tierra. El tercero y el cuarto hombres se aproximaron a él. Chisco se abalanzó sobre uno, que sacaba una porra extensible para noquear a su amo. Soltó al segundo hombre que cayó y se encaminó al cuarto, con una patada para impedir que extrajese alguna clase de arma que estaba intentando alcanzar del interior de su chaqueta. Chisco había cogido el antebrazo del tercer tipo con su poderosa mandíbula, que se retorcía de dolor. «Bien, Chisco. Bueno, Chisco», le animó Baldomero. Sonó un disparo y un quejido, un lamento, y se hizo el silencio. Todos pararon. De los 2 derribados, uno seguía noqueado, el otro se reincorporaba como podía. Estaban acostumbrados a la pelea, a caer y levantarse. El quinto hombre blandía un revólver humeante en la mano siniestra. Había sido él quien había efectuado la detonación. Con el revólver no se dejaban casquillos en la escena, por eso lo prefería a las pistolas. El sexto miraba alrededor para cerciorarse de que todo seguía bien. El hombre que protegía al cliente asintió imperceptiblemente, alerta para indicarle que por allí no había novedades. El cuarto guardaespaldas, dolorido por la patada en el pecho, estaba inmóvil, con la mano todavía en el interior de la chaqueta, dispuesto a contraatacar en caso de necesidad o a defenderse. El tercero sangraba abundantemente. Chisco había hecho bien su trabajo y nunca atacaba a la perra, siempre se defendía
o defendía a su amo. Baldomero estaba paralizado, como si un rayo hubiese atravesado su cuerpo y le hubiese destrozado el sistema nervioso. En realidad, había sido peor. Se arrodilló, lloraba. Los escoltas, tras esos segundos de inactividad, de expectación, se abalanzaron sobre él y le molieron a palos. Cegados como estaban por la sangre y la acción, el hombre que les había hecho frente, en el suelo, pateado, molido, abatido, sangrando. Pero aquello no era nada para él. De niño ya había pasado por ello. Se estaban cebando en su cuerpo y el hombre del ayuntamiento les alentaba. El del Opus miraba asombrado, cansado, agotado, partícipe. Y mi jefe no decía nada, solo miraba. Todos miraban. Baldomero trataba de proteger el cuerpo de Chisco. La bala del revólver había atravesado su poderoso pecho. Y el único ser que aquel hombre amaba en la tierra exhalaba, desangrada, jadeante, el último suspiro entre sus brazos y le miraba.